Dios le bendiga rica y abundantemente. Gracias a cada uno de ustedes por estar nuevamente con nosotros. A cada persona que están ahí conectados, que vienen a disfrutar de este hermoso video, les pido de por favor que le den like y se suscriban a este video y compartan, porque hoy vamos a estar con una persona muy especial para mí, ya que es muy cercana a la familia, que va a estar compartiendo su testimonio, que mucha gente quedarán impactados sobre muchas cosas que ella tiene para contarle a ustedes. Así que recuerden, la persona que no pude anunciarlo en el video anterior, pero sí en el último en vivo que hicimos, que vamos a estar teniendo lo que es el grupo de WhatsApp para cada una de las personas a la cual yo le he ministrado liberación vía este canal, lo que mi esposa le ha ministrado, y todas aquellas personas que quieran participar de lo que es el grupo. Así que vamos a estar en estos días compartiendo lo que es el link del WhatsApp. Así que voy a dejar a mi invitada que se presente para así iniciar con lo que es su testimonio. Amén. Muchísimas gracias. Para mí es un honor, un placer estar en esta plataforma. Gracias por invitarme. El nombre mío es Arelis Navarro. También tenemos un canal, así mismo con el mismo nombre, Arelis Navarro. Amén. Cápsula de Sanidad Interior. Y en el día de hoy, en esta hora, he sido invitada por mi hermano Randy, el cual es un ministro que Dios está usando en estos últimos tiempos. Gloria a Dios. Vayan todos, suscríbanse, lo de allá, lo que Eliú. Se me olvidan los nombres siempre, pero denle para allá y actívense en el canal de Kilsi. Amén. Ya ella tiene su primer video, ahí hay un contenido corto. Dándole la bienvenida, por amén, cierto. con nuestro hermano Ariel de la Rosa, este servidor, y Arelis Navarro. Si ven que le digo Kilsi es porque es el nombre que siempre le decimos desde que éramos niños. Amén. Así que Kilsi, he visto que tiene un conocimiento bien amplio de lo que es la sanidad interior. Quiero saber de dónde viene tu conocimiento, porque hay personas que estudian ciertos temas, pero hay personas que tienen el conocimiento a través de sus experiencias. Y entonces yo quiero saber de dónde viene el conocimiento tuyo de lo que es la sanidad interior. Amén. Gloria a Dios. La verdad que es así como tú dices, que hay personas que tienen el conocimiento porque lo han leído por testimonio de otro y eso, pero cuando es por tu propia experiencia, las cosas como que cambian, ¿no? Tiene peso. Tiene peso. Y realmente contar un testimonio propio es un camino doloroso, porque realmente para yo llevar a ser de bendición para tu vida es porque ya yo tracé amén, un camino de valle de sombra y de muerte y de dolor, y eso me da autoridad para poder hablar. Ok, entonces cuéntanos de dónde, cuál fue tu experiencia. Háblanos un poco de tu testimonio, pero antes de entrar en el testimonio, de qué lugar tú eres, dónde naciste, para que la persona sepa un poco más de ti. Ok, pues yo nací en un pueblo aquí en República Dominicana, se llama Atomayor del Rey. Me crié prácticamente con mi abuela y con mis tíos. Fui una niña muy amada, entre comillas, pero luego de ese camino nos fuimos a Santo Domingo, donde mi madre y eso, porque por ahí le voy a contar el por qué es, entre comillas, una niña muy amada. Exacto, y por qué te criaste con tus abuelos. Correcto. Y no porque te criaste con tu padre. Con mis padres. Entonces cuéntanos la historia de esa joven niña que creció en Atomayor. ¿Cómo fue muy la niñez? Bueno, pues fui una niña con una necesidad y una carencia por falta de paternidad fuerte. Yo vine a tratar real con mi padre ya después de una edad de 18 años, más o menos. Y mi madre se separó de mí, ya estando yo, todavía no había nacido prácticamente. Bueno, mi madre se separó de mí
estando yo muy pequeña. Así que por ahí comienza mi vida y comienzan los vacíos, aparte del vacío existencial que el hombre carga. Entonces, muchísimos eventos que ahora no puedo ampliarle, me llevaron a mí a un tema de depresión. Y me llama la atención en este tiempo, en el día de hoy, que veo que la depresión es una de las enfermedades y de los ataques del último siglo. Amén, así es. Entonces, me llevó a una situación de depresión tan profunda que yo caí en todo tipo de medicamentos. Me fui a España, pero todavía con la depresión, con un sinnúmero de medicamentos, y en España acepto al Señor como mi único Salvador. Pero aún aceptando al Señor como mi único Salvador, yo sentía en mí todavía el dolor, mi alma estaba atada, etcétera, etcétera. O sea, no había una libertad, no había una sanidad, porque quizá no se me había administrado el tema de la liberación. Ok. Amén. Entonces empecé a utilizar todo tipo de medicamentos que usted se pueda imaginar. Cuando el Señor trata conmigo, me lleva a la ciudad de Estados Unidos, donde yo tenía alrededor de 10 años más o menos sin ver a mi madre. Aquella experiencia para mí me transformó la vida. Y también el reconocer que a pesar de como yo estaba, yo era un vaso de barro que estaba dispuesto, primeramente, a que el Señor me transformara, porque había una necesidad en mi alma de que yo quería que el Señor me sanara y sacara mi alma de aquella cárcel donde yo sentía que estaba envuelta. Bien. Y yo estaba en una disposición Amén. de sanidad. A eso quiero entrar, porque veo que desde un principio demuestra que tenía la intención de que Dios hiciera algo en tu vida. Totalmente. Pero antes de seguir ahí mismo, no pierde el hilo de la entrevista, que va muy bien, excelente, me gusta. Quiero saber cómo fue esa primera impresión cómo fue la primera vez que pudiste ver a tu mamá en Estados Unidos después de 10 años. ¿Cómo se sintió tu corazón? ¿Cómo te sentiste a poder verla? Para mí fue tremendo, muy emocionante, pero yo no entendía el por qué el Señor me había llevado allí de toda manera. Para mí fue emocionante abrazarme con mis hermanos, mi madre y todo eso. Pero allí había una situación espiritual que yo me sorprendí. Ellos no podían dormir con las luces apagadas porque sentía que todo se movía y tal. Y veo que el Señor me lleva a hacer cosas, estando yo con una situación que yo no podía con mi vida. Montones de medicamentos, y entonces me lleva a pelear una guerra espiritual que yo decía, pero ¿cómo es que tú me llevas a hacer cosas si mi alma está en una situación? Wow, entonces tú teniendo una situación Sí. personal, el Señor te lleva a un lugar a trabajar lo de otro. Lo de otro. Wow. Amén. Entonces, allí mientras, como ellos no podían dormir con sus luces encendidas, pues yo les pedí que me arreglaran una cama en el salón. Pero en medio de esa situación de depresión, ojo con esto, yo no podía pagar el tema de la adoración. Yo tenía que dormir con adoración. Aparte de su luz, yo no quería molestarlo a ellos con mi adoración, que eso es lo que me ayudaba aparte de los medicamentos. Cuando veo que el Señor trata conmigo y me usa con el tema de reprender situaciones que habían allí, y de noche, cosas que se movían y tal, yo me confronto a mí misma y digo en medio de mi última oración, Señor, si tú no me liberas y sacas mi alma de esta situación, de esta condición, yo siento que yo no puedo seguir dándole a otro lo que realmente yo no tengo. Y ahí yo puedo decir que mi cuerpo cayó en un estado como de éxtasis. Yo sentí o vi cómo mi espíritu abandonaba mi cuerpo. Para mí eso fue, Randy, impresionante. Ok, vamos a hacer un paréntesis ahí. Tú estabas durmiendo en la sala. Correcto. Y ahí tú sentiste como que tu espíritu abandonó tu cuerpo. Te viste el cuerpo en el piso y te viste fuera. Así es. Cuéntanos esa experiencia. ¿Qué sucedió? Cuando yo vi mi cuerpo tirado en el suelo y mi espíritu arriba, yo decía, ¿pero qué está pasando? Yo quiero volver a mi cuerpo.
esa fuerza fuerte que como que me sostenía con una mano, me dice, vamos a dar un viaje y guarda silencio. Y me llevaba por un lugar, un túnel, donde yo quería como devolverme, pero lo que me llevaba agarrada era muy fuerte y me llevaba, te voy a llevar a un lugar, guarda silencio. Pero según iba profundizando aquel lugar, yo sentía que mi alma se desgarraba dentro de mí. Lo que me están escuchando quizá podrán entender de lo que yo le estoy hablando. O sea, físicamente el alma no duele. Hablan de que es un dolor que se asomatiza, pero nosotros decimos, tengo dolor en mi alma o el alma me pesa. Según yo iba viviendo mi experiencia, yo iba sintiendo más dolor, según él me iba profundizando para adentro. Y según me iba profundizando, escuchabas voces que no podía entender. Y él me decía, deja de llorar y escucha las voces. Cuando yo dejé de llorar y empecé a escuchar, yo escuchaba voces hablando, pero hubo una que la entendí, que decía, déjala, porque donde se crían dos, se crían tres. Yo me hago cargo de ella. Para mí aquello fue, pero entonces cuando terminó de decir, yo me hago cargo de ella, escuché la voz del llanto de un bebé llorar. Un niño lloraba y cuando ese niño lloraba, entonces yo lloraba también, pero fuerte. Entonces de allá para acá, esa mano fuerte, yo le decía, sácame de este lugar, porque si no me saca de este lugar, yo siento que muero. Y él me trajo, esa fue una experiencia para mí que transformó mi vida, que cambió mi vida y la de mi entorno. Porque él me trajo de allá para acá y yo veía que me traía envuelta como en la sangre. Me decía, yo ahora te lavo, te limpio con mi sangre. Te doy nueva vida, me decía, cuando me traía del túnel como de vuelta, de regreso para atrás. Y me dijo, de hoy en adelante, ya no hablará de ti ni de lo que tú haces, sino de mi amor. Wow. Y de lo que yo hago. Por eso que yo, en ese sueño, el Señor me entregó el versículo donde dice, tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Gloria al nombre de Dios. Gloria. Todo eso estaba escrito en tu libro. Habían señales los días de mi vida. El Señor había señalado los días de tu vida y los días de mi vida, cuando aún no existían ninguno de ellos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Para mí aquella experiencia fue del vientre de mi madre, donde el Señor trató conmigo. Y luego esto yo lo pude comprobar porque lo hablé con personas que conocen a mi madre y dicen que cuando mi madre llegó a la casa de mi abuela con mis dos hermanos mayores, ella se quería ir a trabajar. Entonces estaba embarazada de mí. Ella llegó a donde mi abuela y ella intentó abortarme para poderse ir a trabajar. Esa fue la voz que yo escuché que decía, déjala, porque donde se crían dos, se crían tres. A Dios no se le escapa nada. Dios sabe todo y del embrión muchas veces nosotros venimos arrastrando situaciones. Y por eso es que yo hablo hoy del amor de Dios y de la sanidad interior. Wow. Sí, la verdad. Es impactante lo que acabas de testificar. Para muchas personas, quizá tu testimonio le va a ayudar de soporte. Sí. Porque muchas veces nosotros vemos a la persona por fuera, pero no sabemos la profundidad de su dolor ni su experiencia pasada. Simplemente el libro le vemos la portada, pero no sabemos cuál es el contenido que tienes dentro. Así es. Porque yo me crié desde niño viéndote, pero no sabía el testimonio a profundidad hasta el día que lo contaste allá en la iglesia. No sabía que era tan profundo y algo que me impacta. Entonces, quiero que tú sigas con algo. Tu madre intentó abortarte, ¿verdad? Correcto. Pero hay una palabra que tú dijiste, como que tu tía, y ahí te quedaste. Sí. ¿Qué pasó con tu tía? O sea, mi tía conoce toda la trayectoria. Okay. Ella estaba con tu madre en el momento que ella intentó abortarte. En esos momentos, sí, no. Okay. O sea, mi abuela contó la experiencia. Okay, bien. Mi abuela contó la experiencia, ¿no? Yo me quedé con ella y me quedé también con el embarazo y todo,
porque donde se crían dos, se crían tres. O sea, ella contaba la experiencia como no pasa nada. Ahora que tú entiendes. No pasa nada. Tú en la visión donde el Señor te permitió salir del cuerpo, Sí. que tú escuchaste esa voz que dice donde se crían dos, se crían tres. Me da a entender que era tu abuela que dijo esa palabra, Correcto. donde ella tenía más hijos dentro de la casa. Pero lo más impactante es que eso yo no lo sabía. Por eso yo hago tanto hincapié, como profundizo tanto a que personas se ven bien, son criados por padres y madres, todo supuestamente, entre comillas, muy bien, pero el subconsciente nuestro archiva cosas que muchas veces nosotros no estamos listos para enfrentarlo. Entonces, por eso el Señor es tan maravilloso, tiene tanta gracia que no guarda la cosa para cuando nosotros estamos listos para enfrentar esa situación o ese dolor. Amén, amén. Sí, amén. sí. Entonces, luego de los 10 años, volvemos un poquito atrás, donde fuiste a donde tu madre. ¿Qué sucedió ahí con aquello que se movía dentro de la casa? Porque entiendo que eran cosas espirituales, eran espíritus inmundos. Cuéntame la experiencia que tú tuviste ahí para que la gente entienda bien lo que sucedió, lo que Dios hizo contigo en aquel lugar, porque tú me dijiste aquí, acabas de decir que tú teniendo situaciones, Sí. el Señor te envía allá a resolver situaciones de otro, pero todavía la tuya no estaba resuelta. Correcto. Yo como que le puse nombre a esa situación, que lo que realmente nosotros somos es como vasos de barro. Amén. Por eso es que nunca nosotros nos podemos gloriar de cómo Dios hace la cosa o gloriarnos nosotros. A veces no queremos llevar nosotros la gloria, y por eso yo creo que fue que el Señor entró a Jerusalén encima de un burro. O sea, era un burro cargando gloria. Entonces así fue que yo me vi un burro cargando gloria, porque venía a mí una situación como la que yo tenía a usarme en una situación. Mi hermano también llevaba una relación un poco incómoda y tal. Y el Señor me muestra que dentro de una pared había una situación allí que estaba impidiendo, porque a lo que tú le abres puerta, eso entra. Exacto. No es que el enemigo tiene autoridad en ti, pero si tú tienes esa puerta abierta, que creen hechicería, creen esto y creen aquello, eso se manifiesta. Entonces, yo vi en la pared una situación y puse a mi hermano a sacarlo. Cuando mi hermano abre la pared, dentro de la pared está el nombre de mi hermano con el nombre de la chica. O sea, sujetando cosas que mi hermano tenía que ser libre de una relación que realmente tenía, que no le era de bendición. Ok, encontraste un trabajo de hechicería. Correcto. Dentro de la pared que Dios te lo mostró y tú le hablaste eso a tu hermano. Correcto. Pero ¿cómo lo descubrieron ellos? ¿Tú se lo contaste a ellos o fuiste directamente hacia la pared? No, yo se lo conté a mi hermano y mi hermano accedió a lo que yo le dije y ahí pudimos encontrar la situación. O sea, pero eso fue puesto por alguien. Claro. Al final supieron quién fue. Sí, claro, okay. Era la persona con la que él estaba, que a veces queremos estar con la persona haciendo cosas ilícitas, que al final lo que trae es mucha contienda, porque lo que no es de Dios no permanece. Así mismo es. Entonces, eso era lo que causaba los espíritus rondando dentro de la Correcto, casa. Sí, sí, sí. Wow. O sea, habían puertas abiertas allí que realmente causaban que no podían dormir, no podían apagar las luces, un sinnúmero de situaciones que provocaban que no tuvieran paz. Ok, entonces, ahora mismo, porque siempre uno nunca entiende el proceso y la situación mientras está dentro. No. Siempre uno viene a entender las cosas ya que pasa el tiempo y que ya uno ha superado este proceso. ¿Por qué tú entiendes entonces que el Señor, sabiendo que tú tienes una situación, Él te envía a aquella casa? Porque dice la palabra que de lo vil y menospreciado, wow, Él se engrandece, Él lo usa para avergonzar al fuerte. Porque es que eso es lo que somos, vil y menospreciado. Entonces el Señor hace cosas grandes con personas inadecuadas. Por eso yo creo firmemente que no importa en la situación que tú estés, Dios te puede usar. Amén. En lo que en el camino se te van quitando las lepras. Gloria a Dios, así mismo es. Sí, por eso no podemos ignorar cuando vemos personas
que están pasando por cierto proceso. A veces esa persona trae el resultado del proceso de nosotros, pero nosotros no queremos recibirlo por la situación que esa persona está pasando, la estamos menospreciando, de que nosotros mismos es que la hacemos sentir a los demás como que Dios ya finalizó con tu vida porque nosotros rechazamos a la persona según su condición. Claro. Amén. Y nosotros somos un proyecto en construcción. Amén. Todos los días estamos en proceso de cambio, todos los días. El Señor dice que es hasta el fin. Hasta el fin. Y si tú tienes un corazón dispuesto a que Dios te use, porque eso es lo que marca la diferencia, tú tener ese corazón dispuesto. Amén. Dios te usa. Amén. Pero tu corazón en ese momento, actualmente, tú estando en Estados Unidos, luego de durar 10 años sin ver a tu madre, y ahí quiero que tú me hables cómo fue tu experiencia, de cómo ella te recibió, cómo se comportó tu corazón en los días que tú tuviste allá, si hubo un perdón tuyo. Sí, claro que sí, porque el abandono, eso se llama abandono. Sí. Abandono y rechazo es algo que te lleva a ti, pero que realmente yo no lo entendía. Yo veía a mi madre como una heroína, para que los que puedan entender me puedan comprender. Como una heroína. O sea, que la veía bien, yo la veía bien, yo no sentía falta de perdón hacia ella, porque ella no me crió así, en plan, porque no podía, porque su situación económica no se lo permitió, y se fue a buscar supuestamente un mejor futuro. Entonces nosotros como niños entendemos que mami no está, que papi no está, pero están trabajando para mí, pero el niño no está diseñado para ser criado por tío, por tía, ni por abuelos. Amén. Ese es un antidiseño. Entonces, allí yo entendí que yo arrastraba ese tema de rechazo, pero ¿qué pasa? Eso no se terminó ahí. Esa experiencia me llevó a mí en esa madrugada a que el Señor me dijo, si has creído en todo lo que tú has vivido, suelta todo lo que tienes en la mano. Wow. ¿Y qué era lo que yo tenía en la mano? Eran montones de medicamentos carísimos. Las personas que tienen problemas de depresión pueden, entender y ponerse de acuerdo conmigo. Son caros y crean una dependencia. Es como cuando a una persona le hace falta un tanque de oxígeno, que sin ese oxígeno no puede respirar. Y entonces en esa madrugada el Señor me dice que lo tire. Digo yo, pero por Dios. Y lo voy a tirar al zafacón y me dice, no, de ahí lo puede volver a sacar. Wow. Me mandó a tirarlo a la taza del baño. Eso de las 3:30 de la mañana, empecé a tirar todos los medicamentos en la taza del baño. Y mi hermano en esa ocasión se levantó y me dice, manita, ¿qué está haciendo? Dije, el Señor está tratando conmigo algo terrible. Dice, mañana, ¿qué pastilla vas a tomar? Yo no sé qué va a pasar, pero Él me está diciendo que suelte todo esto. Wow. Hasta el sol de hoy. La gloria de Dios. Con esto no le estoy diciendo que suelten los medicamentos. Yo estoy de acuerdo totalmente con los médicos, con los profesionales de la salud. Es muy importante. Dios lo dejó para algo. Lucas era médico. Esto es un trato personal, que no a todo el mundo le tiene que pasar así. Amén. Hay personas que Dios la va tratando gradualmente con sus medicamentos y sus cosas, y lo va liberándole gradualmente. Amén. Aún con su medicamento lo va partiendo y tal. Pero conmigo personalmente trató así. Amén. Bien, sí, porque no todo el mundo tiene la misma experiencia. Claro, correcto. Porque a la mayoría de las mujeres que se le han ministrado en este ministerio han venido por cuestión de lo que es la depresión. Pero queremos dejarles dicho, y estoy de acuerdo con Kilsi, quiero decirle que la depresión no es un demonio, pero sí los demonios se alimentan de esa situación y se aprovechan y entran a la vida de cada uno de ustedes. O sea, la depresión es algo que nosotros lo vamos a tener siempre, porque como yo siempre digo, un familiar se te muere y tú vas a tener ese dolor, pero los demonios simplemente se aprovechan de situaciones. El Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones. Amén. Aflicciones. La depresión es un espíritu que es como un sujetador de copas realmente. Al yo entrarme en el tema de la sanidad interior, he descubierto también que dentro de la depresión está el abandono, está el rechazo, está la humillación, está la injusticia. Todas estas cosas se agregan ahí dentro y se alojan dentro de ti.
realmente. Entonces tú estás Bien. luchando con todas esas situaciones sin darte cuenta. Amén, porque mira, muchas veces en la experiencia que nosotros hemos tenido con el tema de la liberación, que cuando uno le pregunta al espíritu, ¿por qué tú entraste? ¿De dónde viene esa depresión? Y mencionan algunas de esas cosas que tú acabas de mencionar, por el rechazo, abandono. Ellos se aprovechan de cada una de esas cosas, de la vivencia de nosotros. Hay injusticia, hay humillación, son ventanas que se quedan abiertas, no se han cerrado, y entonces al no ser sanado, de ahí vienen más cosas, Amén, amén. Vienen más situaciones, el cual la persona necesita ese tema de la liberación. Amén, amén. Entonces, luego que tú sales de Estados Unidos, ¿hacia dónde tú viajas? Bueno, yo luego de ahí salí otra vez a España. La gloria de Dios, Dios me bendijo, me ha bendecido con unos pastores, Tony Quintero y Elisa Mejía, que han sido para mí una bendición, porque parece mentira, todo el mundo que me pregunta, en España, liberación, sí. Para mí fue impactante. hay un despertar, mi pastor realmente ha sido instruido por otra persona que tienen un llamado como algo como anaconda, sí, y ese señor lo ha instruido a él de una manera, anaconda. Sí, lo ha instruido a él de una manera fuerte. El tema de la liberación allá se trabaja de una manera muy diferente a como se trabaja aquí en Latinoamérica. Amén. Muy organizado. Amén. Y Dios allí completó lo que comenzó en los Estados Unidos. Amén. Entonces, mira, no quiero como hacer algo fuera de control, quiero llevar todo en orden. Porque en España tuviste una experiencia que me gustaría que no la cuentes, pero también quiero que tú nos hables un poco de una historia, de un suceso que tuviste en Atomayor. ¿Por qué razón? Porque quiero que llevar esta enseñanza del perdón a la audiencia, de que tuviste una situación y que tuviste que perdonar a ciertas personas. Si puedes resumir, sé que hay cosas que no se pueden decir, pero me gustaría saber qué sucedió y me gustaría que comparta sobre el perdón. Hablando sobre el perdón, me gusta, ese tema es muy interesante en el tema de la sanidad y de la liberación. Yo voy a cerrarlo, globalizarlo todo. Cuando hay un tema de perdón que tú sientes que tú eres ofendido, que tú eres dañado, tú sientes que la persona es la que tiene que venir a pedirte perdón a ti. Exacto. Porque tú fuiste el dañado. Humanamente es así. Pero el Señor trata conmigo y me dice que soy yo que tengo que ir a pedir perdón. Y yo no tenía palabra para ir a aquel lugar a pedir perdón yo. Pero páralo ahí. Te faltan a ti, el Señor te envía a ti a pedir perdón. Exacto. ¿Y cómo tú te sentiste en ese momento? Porque algo que tú dices, Señor, pero no fui yo que fallé. Yo me sentí muy mal, muy mal. Yo duré 3 días más o menos preguntándole al Señor que por qué, que para qué, y que me diera una palabra, porque yo no tenía palabra. Y me dio 1 Corintios 13, nunca se me olvida. Y allí el Señor trató varias cosas que el Señor quería sanar. Muchas veces quizá ese tema de perdón, esa libertad, dice, porque a lo que el Señor mucho le da, mucho le perdona. Amén. O sea, entonces cuando yo llegué allí con aquella palabra, la experiencia mía allí fue tremenda, porque la persona que el Señor trató allí fue un familiar, y cuando yo fui con esa palabra, esa persona, ya el Señor había tratado con él y le había dado la palabra de que viniera y pidiera perdón. Y entonces, si él no lo hizo en su momento, era algo como que se tenía que romper, ya sea de aquel lado o de este lado. Pues no lo sé, yo lo que sé, que digo como el ciego, yo lo que sé que yo antes era ciega y ahora veo. Amén, gloria a Dios. Y yo fui, hice lo que el Señor me dice, pedí perdón, llevé mi palabra, el Señor allá me confirmó que era de parte de Dios, y yo siento que yo allí fui libre, porque cuando tú perdonas, recibes el perdón, eres libre tú, tu generación y tu casa. Sí, porque tú te quitas esa presión. Esa presión de encima. Así que no hay que rebondar más. Esa fue una experiencia muy bonita que para mí ha sido de bendición. Amén. Entonces, lo de España, que hay mucha gente que se lo encuentran extraño,
vuelvo y repito, yo también, eso me impactó muchísimo, donde tú hablabas de que en España tú recibiste liberación. Sabemos que a nivel lo que es las historias bíblicas y según los investigadores, se ha descubierto que el Evangelio se introdujo primeramente por Europa, Asia, y ya como último nos tocamos nosotros en Latinoamérica. Pero luego de eso, según las historias, el Evangelio allá se convirtió en un desorden hasta el nivel que la católica cogió más fuerza que los mismos pentecostales, hasta el punto que ya un pentecostal allá en Europa no puede predicar en la calle, no puede hacer campaña como lo hacemos en Latinoamérica. Entonces me encuentro raro que tantas prohibiciones que tienen los pentecostales allá en España, que escucho que hay una iglesia que ministra liberación. Para mí eso fue algo impresionante. Amén, amén. Sí. Entonces cuéntanos tu experiencia. Pues sí. ¿Cuáles eran las áreas en tu vida a la cual tú entendías que necesitaba liberación y cómo fue ese proceso? Bueno, nuestro pastor realmente el Señor lo ha ido preparando, y luego que se ha entendido el tema del abandono, el tema del rechazo, ellos suelen prepararte contigo. Primero te ponen a reconocerlo tú, porque hay personas que hacen una manifestación dentro de la iglesia en medio de un culto, y hacen una manifestación por una palabra, porque la palabra rompe, cae la persona endemoniada y hacen una bulla ahí. Esa persona no queda libre. Exactamente. Esa persona lo que hizo fue una manifestación. Pues allá se trabaja como si fuera en forma de clínica. Dios lo ha capacitado de una manera tremenda, la verdad. Entonces, ellos duran un mes contigo. En los últimos 15 días, tú vas escribiendo en lo que el Señor va tratando contigo, porque al final, ¿quién va a ser libre de tú? No son los pastores. Amén. Ellos van a ejercer el papel que Dios le ha puesto como sacerdote. Sigue hablando. Ariel. Como sacerdote. Pero al final, el que va a ser libre de tú, en medio de tu entrega, de tus ayunos en esos días, tú vas a empezar a escribir lo que el Espíritu te va a ir revelando que hay dentro de ti. Ese último Amén. día que llega el tema de empezar a administrarte liberación, ellos van hablando contigo sobre lo mismo que tú has escrito, lo que el mismo Espíritu te ha ido diciendo. Amén. Que tú debes de ser libre. Cada puerta, sea abandono, falta de perdón, rechazo, violación, lo que fuera, cualquier situación que fuera, ellos van contigo liberándote de esa situación. Amén. Pero que en un lugar como si fuera una habitación, una clínica, con 2 personas más y eso, no esa bulla que hacen y armando todos esos eventos para llamar la atención, porque el Espíritu no avergüenza. Amén. Sí, porque lo que sucede dentro de las iglesias con esas manifestaciones que se manifiestan es por causa de la unción de que el espíritu inmundo no pudo resistir, y por eso entonces se manifiesta. Pero lo que sucede, siempre tienen que hablar un poquito bajito porque soy ya aquí en el audio. ¿Qué sucede con esos tipos de personas? Que esa persona simplemente fue arrastrada, fue sacudida por un demonio, pero entonces esa persona totalmente no queda libre porque sus finanzas no fueron libertadas, su alma sigue en cautiverio, si hay una enfermedad causada por un espíritu, todo eso sigue ahí. Ahora, la persona lo que se pare con mucho dolor y con vergüenza, porque toda la iglesia, todo lo que estaba ahí pudo ver todo lo que aconteció. Y peor si es líder. Exacto. O ejerce algún puesto dentro de la iglesia. Exactamente. Y es que hay un error, ¿no? Dice la palabra, las cosas viejas pasaron. En ese versículo bíblico se basan muchos cristianos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo también estaba ahí. Amén. Yo decía, pero ¿cómo es que si yo me convertí y yo estoy tratando y yo estoy buscando y yo me estoy quitando cosas de encima, yo sigo como con esta condición? Hasta que Dios trató a profundidad. No me puso el agua hasta los tobillos ni hasta las rodillas, sino tuve que bogar mar adentro. Amén. Para poder ser libre. Amén, amén. Sí, porque oye lo que sucede. Lo que más me gusta es que tú explicaste de lo que sucedió en España contigo. Es algo que nosotros hacemos en este Ministerio de Liberación aquí en República Dominicana.
que es que nosotros hacemos a la persona entrar en conciencia de que ellos reconozcan cuáles son sus faltas antes de ministrarle, porque nadie puede ministrarle a nadie de que por demostrar poder si la persona no lo anhela. La persona tiene que anhelar su liberación, porque yo soy de los que dicen que Dios no liberta a nadie ni sana a nadie si nadie tiene la disposición. O sea, tú tienes que tener la disposición para que luego Dios pueda obrar. Y es un peligro realmente. Tú hay que ponerlo claro. Es un peligro ministrarle liberación a una persona que no está capacitada para continuar una vida de redención. Al contrario, es un daño lo que se le hace. Exactamente, sí, sí. Es un daño, realmente. Eso, sí, sí. Porque cuando se ministra liberación a una persona que no está dispuesta a caminar ese camino, seguir caminando en esa redención, en esa libertad, cuando vuelve para atrás, se paraliza, son 7 más que vienen. O sea, la persona se pone luego peor que antes. Amén. Eso es muy importante reconocerlo, que no jugar con la liberación como tomártelo como si fuera un jarabe. Es que eso no es así. Bien, sí, eso no es así. Mateo 12, 43, 45 dice que ese espíritu que estaba ahí va a buscar 7 peores. Correcto. Ahora, ¿qué sucede con eso? Si usted no tiene la disposición, el anhelo de usted cambiar, de querer dar buenos frutos dentro del evangelio, es mejor que usted no que se quede así. No, mejor no se ministre, que no le ministren, porque entonces su vida va a empeorar de una forma impactante. Sí. Usted misma no se va ni a reconocerlo, va a decir, acá, ¿y qué sucedió? ¿O qué me hizo el ministro? Exacto. De Dios? Sí, no. A veces le quieren echar la culpa a lo que ministran, y no es así. Eres tú que tienes que entender que ellos lo que hacen es un papel, ellos son vasos de barro. Y ejercen un papel para ayudar a eso, pero realmente hay otra parte que le toca a ti, como hay otra parte que le toca al Espíritu Santo y a Dios. Amén. No somos ángeles, somos personas que Dios usa, pero hay una parte que le toca a ellos. Exactamente. La influencia luego de la administración te va a llegar, las tentaciones, te va a llegar todo igual. Ahora el papel tuyo no pecar, no ensuciar tu traje nuevamente, porque entonces tú vas a tener que volverlo a lavar. ¿Y cómo yo mantengo ese traje? ¿Cómo yo? Porque son fuertes, son fuertes. Yo digo, me ministraba mucho al Espíritu en este último fin de semana, y es que cuando tú estás en la búsqueda de Dios, de buscar esa sanidad, esa redención y tal, muchas veces se te olvida de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te libertó. Y entonces empieza a entrar el espíritu de amargura, porque la palabra Dios te la dio y tú no la estás viendo. Está viviendo algo totalmente diferente a lo que Dios ya te entregó. Dice, pero lo que Dios me entregó fue una palabra profética. Me dijo que yo iba a estar en esto, o que yo iba a andar en nación y tal. Pero esto no se parece. Pero que del dicho al trecho, hay un trecho. Así que dice, ¿no? O sea, hay un camino. Yo hablé en estos últimos días el camino del Getsemaní de un creyente. Porque te entregan la palabra, pero para que esa palabra se haga viva y efectiva y vida en ti, tú pasas un proceso para que esa palabra se pueda mantener. Amén, amén. Sí, porque oye lo que sucede, muchas veces hay predicadores que nos profetizan a nosotros de que vamos a profetizar como ellos, que vamos a echar fuera demonios como ellos, pero ¿qué sucede? Ya esa palabra se queda ahí si tú no ejerces nada. Oye, ¿por qué lo digo? Porque hay personas que le profetizan, pero ya ellos estaban esperando el cumplimiento, pero ellos no están provocando para que eso se cumpla. Correcto. Tú fuiste al secreto, tienes intimidad con Dios, estás buscando santidad, te está purificando, está tratando de subir un nivel más alto, está estudiando la palabra. O sea, muchas de las personas lo que hacen es que se quedan estancados esperando que Dios haga y ellos se quedan sentados. No, también es que la vergüenza, por eso yo digo que dentro de la depresión se ocultan muchas cosas. Hay un tema que le llaman vergüenza, que hace que la persona se calle, porque vive en un nivel de apariencia. Hay muchos cristianos que estamos viviendo de apariencia. Entonces, dice la palabra, me conviene que yo declare
las proezas y maravillas que el Señor ha hecho conmigo. Amén. Para eso me conviene que yo declare. Yo tengo que hablar cosas que muchas veces a mí no me van a gustar hablar, Exacto. porque me van a dar vergüenza que la gente lo sepa. Entonces me quedo callada, me quedo callado con eso, porque me da vergüenza de que Juan o Pedro o el vecino del frente sepa que yo era prostituta, o que yo era ladrón, o que yo robaba. ¿Me entiendes? Entonces Amén. me conviene que yo declare. Entonces ahí viene la amargura de espíritu, porque nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, pero es porque tú no hablas. Habla lo que Dios te sacó, de donde Dios te sacó, y viven siempre en gozo. Amén. En gozo. ¿Qué es lo que es el gozo? El gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. Porque de donde Dios me sacó, no se me puede olvidar. Nunca jamás. Nunca más. Nunca. Oye, olvidar eso es olvidarse de Dios, porque eso es lo que a veces nos sostiene a nosotros. Correcto. De que a veces nosotros flaqueamos y decimos, estoy desanimado, estoy pasando por cierta situación, pero cuando tú recuerdas de dónde Dios te Correcto. sacó, ahí que tú coges Tú ánimo. vuelves y Dice, dices, espera. espera. Como dijo David, oye, alma mía. Sí. Oh, él le dijo al alma, oye, alma mía, no se te olvide ninguno de sus estatutos. Amén. Acuérdate de donde Dios te sacó, así que adora. Amén, amén. Nada, si has llegado al final de esta entrevista, si aún estás aquí con nosotros, te pido de que le des like a este video. Si aún no le has dado like, comparte este video para que a otra persona también le sirva de edificación. Gracias a nuestra hermana Arelis Navarro, donde yo le digo Kilsi. Sí, la verdad, desde niño. Amén. Es como una tía ya mía, ya Sí, de la familia. sí. Es mi tía Kilsi. Mi tía Así Kilsi. que cuando ustedes oigan que en otro video, porque vamos a seguir grabando, Claro. vamos a estar también en el canal de ella, Arelis Navarro. Cápsula de sanidad Amén, interior. amén. Allá estará nuestro hermano Ariel Amén. de la Rosa, estará este servidor. Y más. Amén. Y habrá muchas más personas. No hay fin, No hay fin. con ese canal. Ahora Lo que hay que mejor, darle. lo mejor está por venir. Amén, O sea, amén. que en estos últimos tiempos, es así como dice la palabra, este bendito evangelio será predicado. ¿Por qué? Por testimonio. Amén. Y la proeza, la maravilla se van a ver, porque es verdad Amén. que estamos viviendo tiempo difícil, tiempo de aflicciones, tiempo duro, pero el Señor también se va a manifestar con poder y con gloria. Y el testimonio de otro a veces sostiene a otra Sostiene a otra persona. persona. Porque, dice, Claro, wow, porque se sienten identificados con los procesos. porque Dios no tiene favorito. Amén. Dios no tiene favorito. Si lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Amén. Pero mira, Gadareno. ¿Viste? Si lo hizo con Gadareno, tú no Y el estás ga- peor que él. No, y el galareno dijo, oye, el galareno dijo que se quería quedar con él, con Jesús. Y él le dijo, no, vete a donde lo tuyo, a tu casa, y dile lo que yo he hecho contigo. Amén. Es necesario contar, O sea, testifica. testificar. Y muchas veces, a veces él le decía, sabiendo él que la persona iba a contar lo que sucedió, él le decía, vete y no se lo cuente a nadie. Ah, Pero ¿quién se queda callado? ¿quién se después de queda milagro? callado después de eso? Nadie. Yo no puedo, Ya hay que testificar. yo no puedo. A gloria de Dios. Gloria a Dios. Bendito. Así que gracias por estar con Gracias. nosotros. Nos vemos en otro video con lo que es el tema de sanidad interior en este canal y en el canal de Arelis Navarro. Amén. Así que, producción, hacer su trabajo, que usted está muy cómodo ahí atrás. Nos vemos la próxima. Dios le bendiga. Shalom, shalom.